Cuando pensamos en los albores de la civilización, Egipto suele robar la atención. Pero mucho antes, en las fértiles tierras entre el Tigris y el Éufrates, los sumerios forjaron un imperio silencioso, cuyos ecos han atravesado milenios. Inventores del primer sistema de escritura, guardianes de un conocimiento que desafió el tiempo, crearon ciudades que brillaron con códigos legales, gobiernos y avances en ciencia y arquitectura. Su mundo espiritual, poblado por dioses que habitaban la naturaleza misma, refleja una búsqueda eterna, comprender el cosmos y el lugar del hombre en él. Aún hoy, sus secretos persisten, desafiando a arqueólogos y soñadores por igual. En este viaje, desvelaremos las leyendas y el legado de los sumerios, pioneros que moldearon la historia humana y dejaron misterios que siguen esperando ser descubiertos. Prepárate para sumergirte en un pasado fascinante que sigue vivo en nuestra memoria. El misterio de Enki, la creación de la humanidad y los dioses Anunnaki. Cuando retrocedemos a los albores de la civilización, a esas tierras donde nacieron las primeras ciudades y se levantaron los primeros templos, encontramos una cultura que no solo domesticó el tiempo y el espacio, sino que también tejió un universo de mitos que aún hoy nos estremecen. En la antigua Sumeria, los mitos no eran solo relatos para entretener, eran la estructura invisible que sostenía la realidad. Y en el centro de ese mundo mitológico había un grupo de dioses cuya influencia lo abarcaba todo: los Anunnaki. Su nombre, traducido del lenguaje sumerio, significa los descendientes del cielo. Y no hay mejor forma de describirlos. Para los sumerios, ellos eran los grandes jueces del destino, los que mantenían el equilibrio entre el cielo y la tierra, los emisarios de una voluntad superior que gobernaba el universo. Eran más que divinidades, eran autoridades cósmicas. Y según las leyendas más antiguas, estos seres no solo observaban desde lejos, participaron activamente en la creación del ser humano. Según la tradición, hubo un tiempo en que los dioses mismos realizaban las labores del mundo. Excavaban los canales, cultivaban los campos, mantenían el orden natural. Pero con el paso de los eones, hasta los dioses se fatigaron. Ya no querían trabajar, ya no deseaban cargar con el peso del mundo. Fue entonces cuando se reunieron en consejo y tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Crearían una nueva especie que se hiciera cargo de esas tareas. Y así entraron en escena dos de los dioses más complejos y poderosos del panteón: Enki, señor de las aguas profundas y del conocimiento oculto, y Ninhursag, la gran madre de las montañas, símbolo de la fertilidad y la creación. Unidos en propósito, decidieron moldear una criatura que pudiera servir a los dioses, obedecer sus mandatos y sostener el mundo con sus manos. Tomaron arcilla del fondo del río sagrado, la esencia misma de la tierra, y la mezclaron con la sangre de un dios menor que fue sacrificado para otorgar al nuevo ser algo más que cuerpo, una chispa de conciencia. Así, según cuenta la mitología, nació la humanidad. No como un accidente ni como un acto caprichoso, sino como una creación deliberada. El ser humano fue formado con el propósito de servir, pero también con la capacidad de aprender, de pensar, de soñar. Enki, el arquitecto de la vida, no solo dio forma a los cuerpos humanos, sino que también les entregó el aliento vital. En él se encontraba la clave de la autonomía, del despertar de la inteligencia. Pero esa libertad, aunque extraordinaria, no tardaría en desafiar el equilibrio. A medida que los humanos se multiplicaron y comenzaron a construir sus propias comunidades, su comportamiento fue alejándose de lo esperado por los dioses. Empezaron a actuar con independencia, a cuestionar, a desobedecer. Para los Anunnaki, eso era inaceptable. La criatura hecha para servir había comenzado a tomar decisiones propias, y ese atrevimiento
desató una tormenta de consecuencias. La mitología narra entonces una serie de castigos enviados desde el plano divino. El más célebre de todos fue una gran inundación, un diluvio sin precedentes que cubrió la tierra y destruyó todo lo que se había edificado. Fue un acto de purificación, una manera de restaurar el orden perdido. Pero, como en todo buen relato sumerio, no todos los dioses estaban de acuerdo con el castigo total. Enki, el mismo que había entregado a la humanidad su chispa de vida, no pudo quedarse al margen. En silencio, desafiando la voluntad de los dioses superiores, alertó a un humano justo del desastre inminente. Le enseñó cómo construir un barco y preservar la vida, no solo la suya, sino también la de animales y especies que habitaban la tierra. A través de este gesto, Enki se convirtió en protector de la humanidad, mostrando que incluso entre los dioses existía el conflicto, la compasión y la esperanza. Este acto de redención marcó una nueva etapa para los seres humanos, quienes, a pesar de haber nacido como siervos, comenzaron a convertirse en protagonistas de su propio destino. Durante miles de años, las historias de los Anunnaki se conservaron en tablillas de arcilla, escritas con precisión en cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo conocido. En ciudades como Nippur, Eridu o Uruk se relataban estas leyendas como verdades sagradas, reflejo de un mundo donde lo humano y lo divino convivían en tensión. Para los pueblos de Mesopotamia, estos dioses no eran símbolos abstractos, eran reales, presentes, influyentes, y su legado trascendía generaciones, guerras y reinos. Hoy, al mirar hacia atrás, no solo vemos mitos antiguos, vemos una civilización que intentaba dar sentido al caos del mundo, que buscaba respuestas a preguntas eternas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Los sumerios respondieron con historias de barro, sangre y estrellas. Y en el centro de todo, los Anunnaki, aquellos que descendieron del cielo, se alzaban como los grandes escultores de la humanidad. En un tiempo donde los dioses aún caminaban entre los hombres, donde los límites entre lo sagrado y lo profano se desdibujaban, los Anunnaki representaban la promesa y el peligro del conocimiento. Eran la autoridad suprema, pero también el espejo en el que los humanos comenzaron a descubrir su propio poder. Y quizás por eso, miles de años después, seguimos fascinados con su historia. Porque en el fondo, los mitos que construimos sobre los dioses dicen mucho más sobre nosotros que sobre el cielo, metalurgia y el arte de la artesanía. A medida que la sociedad avanzaba, los sumerios rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban mejores herramientas y armas si querían mantener la productividad, defender sus comunidades y demostrar poder frente a las ciudades-estado rivales. Esa necesidad los llevó a buscar y explotar los recursos que la naturaleza les proporcionaba, especialmente metales raros y valiosos. El oro fue el primer metal que los sumerios pudieron recolectar gracias a su presencia natural en los lechos de los ríos alrededor de Mesopotamia. Los sumerios no tenían que esforzarse demasiado para encontrar pequeñas partículas de oro mezcladas con la arena del río, y a partir de ahí aprendieron a elaborar joyas simples, aplanando, martillando y moldeándolo en aretes, collares o colgantes bellamente elaborados. Estas piezas eran tanto decorativas como un claro símbolo de la riqueza y el poder de su dueño. Pero el oro era demasiado blando para usarlo como herramienta o arma, por lo que los sumerios tuvieron que buscar otro metal que pudiera satisfacer las demandas más duras de la vida cotidiana. Eso los llevó al cobre. Sin embargo, extraer y trabajar con este metal no era tarea fácil. El mineral de cobre no aparecía naturalmente en las llanuras de Mesopotamia. Estaba enterrado en lo profundo de las montañas Zagros, a cientos de millas de sus ciudades.
Los equipos de mineros y comerciantes tenían que cruzar desiertos y montañas traicioneras solo para traer de vuelta pesados trozos de mineral de cobre de color verde azulado. Una vez que aseguraban este material precioso, los sumerios tuvieron que aprender a construir hornos de arcilla, alimentarlos con carbón vegetal y usar simples tubos sopladores para elevar la temperatura por encima de los 1000 grados Celsius. Solo bajo ese intenso calor, el mineral de cobre finalmente se derretía y se asentaba en el fondo del horno como metal líquido. Es probable que los sumerios descubrieran este proceso por accidente, notando que el mineral de cobre se derretía cuando cocían cerámica. A partir de ahí, mediante prueba y error paciente, aprendieron a controlar el fuego, construir hornos más resistentes y hacer moldes de arcilla para fundir cabezas de hachas, cuchillos o lanzas para el trabajo y la guerra. Pero los sumerios pronto se dieron cuenta de que el cobre puro seguía siendo demasiado blando y se deformaba con el uso. A través de la experiencia práctica y la observación cuidadosa, descubrieron que mezclar una pequeña cantidad de estaño con el cobre producía una aleación mucho más resistente, lo que ahora llamamos bronce. La receta preferida de los sumerios solía ser 9 partes de cobre por 1 parte de estaño, lo que demuestra que no dependían solo de la suerte, sino que habían desarrollado un profundo conocimiento práctico de los materiales, incluso si no tenían los conceptos científicos que usamos hoy. Las herramientas y armas de bronce pronto se generalizaron, desde hachas agrícolas hasta dagas militares y puntas de lanza. Y estos productos de bronce se convirtieron en un símbolo del poder de la antigua Sumeria. La metalurgia exigía más que persistencia y creatividad. También requería una estrecha coordinación entre artesanos, comerciantes y mineros. Los minerales de cobre y estaño a menudo estaban llenos de impurezas, por lo que los sumerios tenían que usar carbón vegetal para purificar el metal y aumentar su calidad, aunque este proceso agrietaba fácilmente los hornos y liberaba humos dañinos que eran peligrosos para su salud. Mantener la temperatura justa y un fuego constante era un verdadero arte, porque un solo error podía arruinar todo el lote, convirtiendo semanas de trabajo en cenizas. Además, estos materiales preciosos tenían que ser transportados a través de cadenas montañosas en viajes largos y agotadores, dependiendo de una amplia red comercial que vinculaba las muchas ciudades-estado de Mesopotamia. Una cosa que sorprende a los investigadores modernos es la rapidez con la que avanzó la tecnología metalúrgica sumeria. En solo unos pocos siglos, pasaron de usar herramientas de piedra rudimentarias a producir grandes cantidades de armas e implementos de bronce de alta calidad. Y casi no hay evidencia en el registro arqueológico de los errores o fallas que uno podría esperar. No hay hornos rotos, metales agrietados o arruinados, ni grandes lotes de productos defectuosos. Esto ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si los sumerios podrían haber aprendido los secretos de la metalurgia de otra cultura, pero hasta ahora no se han encontrado técnicas similares en ningún otro lugar del mismo periodo. Aún así, el misterio de cómo los sumerios lograron alcanzar tales alturas sigue siendo una pregunta que los arqueólogos e historiadores aún no han respondido por completo. Y es ese sentido de misterio lo que mantiene la historia de los sumerios tan fascinante, recordándonos que la creatividad humana realmente puede trascender los límites de cualquier época. Una religión compleja y politeísta. En las vastas llanuras donde los ríos Tigris y Éufrates serpenteaban con temperamento impredecible, nació una civilización que no solo cultivó la tierra y erigió ciudades, sino que también alzó su mirada más allá de las nubes, hacia un reino invisible y misterioso que regía todo lo que existía. Para los antiguos habitantes de Sumer, el mundo no estaba sujeto a leyes naturales ciegas ni a fuerzas impersonales. Todo,
absolutamente todo, desde el rugido de una tormenta hasta la suavidad de una brisa, desde una cosecha abundante hasta la sequía más cruel, era la manifestación directa de la voluntad divina. La vida misma era un diálogo constante con lo sobrenatural, una danza entre lo humano y lo eterno. No se trataba simplemente de superstición, era un sistema de vida. Los sumerios construyeron templos colosales que se alzaban como montañas hechas por manos humanas. Estas estructuras, los zigurats, dominaban el centro de cada ciudad, no como adornos arquitectónicos, sino como escaleras simbólicas hacia los cielos. Cada nivel, cada ladrillo, cada rincón estaba cargado de intención. Eran súplicas petrificadas, gritos silenciosos que buscaban atraer la mirada de los dioses. Subir por sus escalones no era solo un acto físico, sino una ascensión espiritual hacia la morada sagrada. Dentro de estos templos, lejos del bullicio de las calles, los sacerdotes ejercían un rol de enorme responsabilidad. No eran simplemente guías religiosos, eran puentes vivientes entre el mundo visible y el invisible. Su formación era rigurosa, casi científica, pues cada gesto, cada palabra, cada objeto usado en los rituales debía ejecutarse con una precisión infalible. El más leve error, una palabra mal pronunciada, una ofrenda incorrecta, podía ser interpretado como una ofensa grave, capaz de provocar el enojo de los dioses y desatar tragedias sobre toda la comunidad. En un mundo gobernado por fuerzas invisibles, el sacerdote era el guardián del equilibrio. Las ofrendas, cuidadosamente seleccionadas, eran depositadas ante los altares con devoción. Frutas frescas, vino fermentado, animales exóticos y en ocasiones extraordinarias, incluso vidas humanas. Aunque estos sacrificios eran excepcionales y reservados para situaciones de importancia suprema, muestran con crudeza la intensidad con la que los sumerios vivían su vínculo con lo divino. No era un juego de apariencias ni una obligación cultural. Era una entrega absoluta, una fe tallada con sangre y fuego. Cada ciudad-estado contaba con su deidad tutelar, un protector celestial que daba identidad, orgullo y destino a su gente. Nippur se encomendaba al gran señor del viento y la autoridad, mientras que en Eridu el foco estaba puesto en el sabio señor de las aguas subterráneas y la creación. Pero lo fascinante es que los sumerios nunca imaginaron a sus dioses como seres solitarios. Para ellos, los cielos eran una comunidad en sí misma, una corte divina que reflejaba, y a veces incluso imitaba, las complejidades del mundo humano. Los mitos no solo explicaban el origen de las cosas, ofrecían consuelo, enseñanzas y espejos donde el pueblo podía ver sus propios dilemas reflejados. Los dioses sumerios no eran distantes ni perfectos. Amaban, odiaban, se equivocaban, se aliaban y se enfrentaban como cualquier ciudadano. Tenían pasiones, cometían errores, sufrían pérdidas. Esta visión profundamente humana de lo divino permitía a los sumerios sentirse cerca de sus creadores y les daba un lenguaje para hablar sobre la justicia, la venganza, el amor o el miedo. En cierta forma, su religión era también una forma de literatura colectiva, una épica viviente. Los rituales no eran acontecimientos aislados, sino eventos que involucraban a toda la comunidad. Uno de los más imponentes era el Festival de Año Nuevo, conocido como Akitu. Durante este evento, la ciudad entera se transformaba en un escenario sagrado. El rey, despojado de su rango terrenal, asumía el papel de una deidad heroica, representando antiguas batallas cósmicas. Mientras tanto, los sacerdotes entonaban himnos ancestrales, se organizaban procesiones con estandartes de vivos colores, y el pueblo se volcaba a las calles, llevando ofrendas de frutas, dulces, vino y objetos valiosos que habían guardado con esmero durante todo el año. Era una celebración de unidad,
renovación y orden universal. Sin embargo, no todo era júbilo. Había momentos en que las celebraciones se teñían de solemnidad y sacrificio. Cuando un rey o un noble fallecía, los sumerios creían que su paso al más allá debía estar acompañado. Sirvientes fieles eran enterrados con él, sellando su destino a la eternidad del servicio. Aunque este tipo de rituales eran poco frecuentes y cuidadosamente reservados para figuras excepcionales, dejan ver cuán arraigada estaba la idea de que la vida y la muerte estaban totalmente entrelazadas con el plano divino. A pesar de la constante competencia entre ciudades y del orgullo que cada una sentía por su dios protector, los sumerios supieron construir un panteón coherente. Establecieron una jerarquía celestial donde algunos dioses tenían mayor autoridad que otros, como un reflejo del orden social terrestre. El problema era la complejidad. Cientos de deidades, cada una con atributos, preferencias y exigencias específicas. Memorizar todos esos detalles no era tarea fácil, y los sacerdotes debían recurrir a tablillas, himnos y registros rituales que los ayudaran a no cometer errores. Porque en ese mundo, un error no era solo una equivocación, era una ofensa, un riesgo, un acto que podía alterar el equilibrio del cosmos. Incluso los conflictos entre templos eran tratados con creatividad teológica. Cuando dos ciudades rivalizaban por la supremacía de sus dioses, los sacerdotes no destruían al oponente, lo integraban. Tejían genealogías divinas, convertían dioses menores en hijos, esposas o servidores de los grandes, uniendo el caos en una red armoniosa. Esta capacidad de absorber, reinterpretar y reconciliar diferencias habla de una sofisticación teológica sin precedentes para su época. Y sin embargo, la gran pregunta permanece: ¿por qué una civilización tan antigua invirtió tanto en construir un universo espiritual tan complejo y refinado? Quizás la respuesta no esté en lo racional, sino en lo existencial. Vivir en una tierra tan inestable como Mesopotamia, donde las crecidas podían destruir en horas el trabajo de años, donde las enfermedades golpeaban sin aviso, donde las guerras eran frecuentes y el porvenir era incierto. Quizás todo eso llevó a los sumerios a buscar orden en lo invisible, a encontrar esperanza en la plegaria, estructura en el ritual, propósito en la creencia. Su sistema religioso no solo mantenía el alma en pie, mantenía cohesionada a una sociedad entera. Lo cierto es que, al contemplar las ruinas de aquellos templos, al leer sus tablillas con plegarias y leyes sagradas, descubrimos algo más que una fe ancestral. Descubrimos el testimonio de una humanidad que, desde sus inicios, se ha aferrado a la idea de que no estamos solos, de que lo que nos sucede tiene un sentido más grande. Y en ese sentido, los sumerios nos hablan todavía, desde el polvo de los siglos. El misterioso motivo de la bolsa en el arte sumerio y otras civilizaciones antiguas. En los rincones más antiguos del arte humano, donde la piedra se convierte en testimonio silencioso del alma ancestral, hay un símbolo que parece resistirse al olvido. No pertenece a una sola lengua ni a un solo dios. No está atado a un imperio o a un profeta. Aparece una y otra vez como si la historia misma se negara a dejarlo atrás. Es una pequeña figura, casi inadvertida al ojo apresurado. Una bolsa, pequeña, de cuerpo rectangular y asa curva, colgando con serenidad en manos de figuras que alguna vez fueron consideradas divinas. En los relieves de Sumer, los dioses que gobiernan desde sus pedestales de piedra la sostienen con solemnidad. No parece ser un objeto cualquiera. Está en el centro de la imagen, en medio del gesto, como si llevarla fuera parte de un rito sagrado. Pero lo desconcertante es que este símbolo no pertenece solo a los valles fértiles de Mesopotamia. Aparece también esculpido en las paredes de templos egipcios
en las formas geométricas de las civilizaciones del Valle del Indo, entre los relieves mayas y hasta en las ruinas megalíticas de Turquía. En cada caso, la bolsa está allí, inalterada, como si hubiese viajado a través del tiempo por voluntad propia. ¿Cómo es posible que una misma figura haya cruzado culturas, continentes y milenios, dejando una huella casi idéntica en pueblos que, según la historia convencional, jamás se conocieron? ¿Qué guardaba esa bolsa que merecía ser representada junto a los dioses? Las respuestas, como suele ocurrir con los misterios antiguos, son muchas y contradictorias. Algunos investigadores creen que se trata de un símbolo de autoridad cósmica, reservado solo para los emisarios celestiales. En sus manos, la bolsa se convierte en una llave, no solo al poder terrenal, sino a los secretos del universo. Otros sugieren que su contenido era sagrado, imposible de compartir con el vulgo. Algunos diseños parecen mostrar marcas, patrones, laberintos que podrían insinuar mapas estelares, códigos espirituales o saberes esotéricos transmitidos entre iniciados. Desde una mirada más terrenal, se ha sugerido que la bolsa simplemente contenía semillas, pero no semillas cualquiera, semillas como metáfora de la vida misma. Portarlas era ofrecer fertilidad, nutrición, promesa. En este sentido, la bolsa no era solo un objeto, sino una promesa tallada en piedra. La promesa de que los dioses, en su misericordia, alimentarían a la humanidad. Otros ven en ella una caja ritual, un recipiente para guardar piedras mágicas, talismanes protectores, amuletos contra las sombras. En ciertas representaciones, los seres que la portan tienen alas, rostros de sabiduría intemporal o posturas que no evocan lo humano, sino lo trascendente. En estos casos, la bolsa parece menos un objeto y más un portal, un contenedor de lo invisible. Pero quizás lo más profundo no esté en lo que contenía, sino en lo que simbolizaba. Imaginen a los antiguos artesanos, cincel en mano, esculpiendo en silencio el rostro de sus deidades. Quizás al grabar esa pequeña bolsa, no estaban documentando un objeto físico, sino codificando una idea. La conexión entre los mundos. El deseo de guardar, proteger y transmitir aquello que no podía decirse con palabras. Un anhelo humano de eternizar el conocimiento, de entregarlo al futuro como se entrega una semilla a la tierra fértil. Porque si algo une a todas las culturas que representaron esta bolsa sagrada, es la intención de trascendencia. En cada una, la imagen aparece ligada al misterio, al poder, a la vida y a la muerte. No era un adorno, era una declaración silenciosa. Aquí hay algo que importa. Aquí hay algo que debe ser recordado. ¿Fue acaso un símbolo universal, nacido de una memoria compartida que se disolvió con los siglos? ¿O fue un eco de algo aún más profundo, una intuición común de que la sabiduría, el sustento y el destino mismo pueden llevarse en las manos? Hoy, los arqueólogos siguen debatiendo su significado. Algunos la estudian como una curiosidad estética, otros como una pista que podría cambiar por completo la manera en que entendemos las antiguas civilizaciones. Y mientras los expertos discuten, la bolsa sigue ahí, en las piedras, en las tablillas, en los altares y en las sombras de templos olvidados, esperando que alguien recuerde lo que guarda. Quizás nunca sepamos con certeza su propósito, pero en su repetición, en su misterio persistente, la pequeña bolsa nos recuerda algo esencial, que incluso los objetos más simples pueden cargar el peso del universo. La misteriosa desaparición de los sumerios. Cuando dirigimos la mirada hacia los ecos lejanos del pasado, hacia esa vasta y luminosa travesía que los pueblos del sur mesopotámico recorrieron durante más de 3 milenios, descubrimos no solo una historia de esplendor, sino también una enseñanza velada, tejida con hilos de gloria y advertencia.
en las llanuras entre los grandes ríos, donde el barro se convertía en ladrillo y la palabra en escritura, nació una de las primeras grandes civilizaciones que el mundo ha conocido. Los antiguos sumerios no levantaron un solo reino, sino un tapiz de ciudades-estado, cada una como una estrella independiente en una constelación terrestre. Eran urbes con alma propia, con templos que acariciaban el cielo y reyes que hablaban el idioma de los dioses. Cada ciudad era un microcosmos, una promesa de orden en medio del caos, donde la vida se organizaba alrededor del templo, del mercado, del canal. Con manos firmes y una fe inquebrantable en el destino, dieron forma a la historia. Inventaron la escritura cuneiforme para capturar la memoria en tablillas de arcilla, y en esos signos grabados con punzones rectangulares quedó sellado el nacimiento de la historia escrita. Domaron los ríos con sabiduría hidráulica, levantaron muros para protegerse del desierto y del tiempo, y comerciaron con pueblos distantes, trayendo perfumes, metales y sueños. Todo parecía florecer bajo sus pies, y sin embargo, incluso los imperios más resplandecientes cargan en silencio las semillas de su propia desaparición. En su búsqueda por dominar la tierra, los sumerios fueron agotando el suelo que les alimentaba. Los campos, alguna vez verdes como promesas, comenzaron a rendirse al cansancio. El agua, antes madre generosa, se volvió traicionera. A veces se retiraba sin aviso, dejando a su paso grietas y hambre. Otras veces descendía con furia, inundando templos, mercados y esperanzas. El salitre, traído por la irrigación mal gestionada, se filtró en la tierra, envenenando cosechas con su amargura blanca. El equilibrio que sostenía su mundo se resquebrajó. Ya no bastaba la sabiduría de los escribas ni las plegarias de los sacerdotes. Las sequías comenzaron a repetirse como un lamento antiguo, y los canales secos se convirtieron en cicatrices abiertas en la piel de la tierra. El hambre comenzó a hablar más fuerte que las leyes. El pueblo, antes seguro bajo el manto de sus reyes, empezó a mirar con temor los cielos y con desconfianza a sus vecinos. Las ciudades, en lugar de unirse, se volvieron rivales. Los muros que antes servían para proteger, ahora dividían. Las alianzas se rompieron, las guerras internas se multiplicaron. Por un trozo de tierra fértil, por un canal que aún traía agua, por el control de las rutas comerciales, las antiguas hermanas se convirtieron en enemigas. Y en ese momento de división, cuando el corazón sumerio latía con debilidad, surgieron nuevas fuerzas en el horizonte. Los acadios avanzaron con su ambición, los babilonios con su estrategia, los asirios con su fuerza. Lo que no logró el clima, lo logró la política. Lo que no destruyó el río, lo fragmentó la ambición humana. Pero no fue solo la guerra lo que los silenció. También vinieron las plagas, las enfermedades, los temblores, las lluvias que no llegaban y luego llegaban todas juntas. Cada evento natural era un golpe al frágil equilibrio de una sociedad que ya no podía responder con la agilidad de antes. Y así, como una vela que se extingue lentamente, el mundo sumerio comenzó a desvanecerse. No hubo una gran batalla final. No hubo un colapso estridente. Fue una rendición pausada, extendida a lo largo de generaciones. Las tablillas dejaron de escribirse. Los templos se llenaron de polvo. Las palabras se convirtieron en ruinas. Y lo que alguna vez fue el faro del conocimiento y la espiritualidad, se disolvió entre las arenas del tiempo. Hoy, las tablillas que excavamos, las ciudades enterradas que cartografiamos, los dioses olvidados, cuyos nombres susurramos, nos recuerdan una lección sencilla y eterna: que la grandeza no garantiza la permanencia, que toda civilización, por más brillante que sea, es tan fuerte como su vínculo con la tierra que la alimenta, como su armonía con los ritmos de la naturaleza y su capacidad de permanecer unida frente a la adversidad.
Quizás los sumerios no desaparecieron por falta de sabiduría, sino por haber olvidado que el verdadero poder no está solo en lo que se construye, sino en lo que se cuida. En la humildad de reconocer que todo lo que creamos, si no está en sintonía con la vida, puede volverse polvo. Y así, el legado sumerio permanece como un espejo antiguo para nosotros. Nos recuerda que los dioses pueden ser poderosos, las ciudades espléndidas, las ideas revolucionarias, pero sin equilibrio, sin cuidado, sin unidad, toda civilización camina, tarde o temprano, hacia el silencio. El misterio del conocimiento astronómico sumerio. Entre los vastos silencios del desierto y el murmullo sagrado de los ríos eternos, una civilización despertó con una pregunta en el corazón. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién gobierna las mareas invisibles del destino? Aquellos que trazaron las primeras palabras sobre tablillas de arcilla también dibujaron, en su interior, un mapa del alma humana proyectado sobre los cielos. No eran solo ingenieros del agua ni constructores de ciudades sagradas. Eran soñadores del cosmos, poetas de la creación, testigos del lenguaje oculto entre las estrellas. Para los antiguos sumerios, el mundo no era una maquinaria impersonal movida por leyes sin alma. Era un tejido vivo, palpitante, donde cada brisa, cada rayo de luz, cada sombra y cada germinación eran gestos de lo divino. El universo entero estaba habitado por voluntades sagradas. En su cosmología, los cielos no eran un lugar frío y lejano, sino un templo suspendido, presidido por la mirada serena de Anu, el Dios Supremo, quien desde lo alto contemplaba el devenir de los mundos como un sabio jardinero observa el florecer de sus plantas. Por debajo de Anu descendía la influencia de Enlil, señor del aliento y del viento, guardián del equilibrio entre la tierra y el cielo, entre la sequía y la abundancia. No se le temía, se le respetaba, como se respeta al destino mismo. Y entre ellos danzaba Inanna, la diosa de las dualidades, flor y llama, caricia y espada, ternura y tempestad. En ella vivía el misterio femenino de la transformación, del deseo y del sacrificio. Su viaje al inframundo, donde desciende desnuda de todo poder para luego renacer, no era solo un mito, era un espejo del alma, una advertencia suave y terrible sobre los ciclos que todos debemos cruzar. Pero los sumerios no construyeron su espiritualidad en el vacío. Ellos miraban al cielo como quien escucha una antigua melodía en un idioma olvidado. Cada estrella era una palabra, cada eclipse una pausa, cada constelación un susurro de la eternidad. No se limitaban a rendir culto a los dioses, los interpretaban, los narraban, los convertían en símbolos vivientes de las fuerzas que aún hoy nos habitan. Así nacieron sus mitos, no como relatos ingenuos, sino como puentes entre lo visible y lo invisible. El Enuma Elish, con su relato de creación y la historia del descenso de Inanna, no eran cuentos para dormir, sino llaves para abrir los portales del alma. Ellos comprendieron lo que muchos han olvidado, que detrás del caos existe un orden más grande, que los dioses no están allá arriba, en una montaña inalcanzable, sino aquí mismo, encarnados en la danza del sol y la luna, en el ritmo de la lluvia, en la respiración de cada criatura viva. Para los sabios sumerios, incluso los acontecimientos más cotidianos, una tormenta, una buena cosecha, un nacimiento inesperado, eran señales. Y quien sabía leer esas señales podía comprender el lenguaje secreto del universo. Por eso no es extraño que los sumerios hayan desarrollado, quizás sin saberlo, el primer intento humano de astronomía sagrada. No como ciencia fría, sino como una forma de oración. Para ellos, observar el firmamento era un acto de devoción y precisión, de humildad y de conocimiento.
miraban el paso de las estrellas no solo para marcar el tiempo, sino para alinear su vida con el ritmo oculto del cosmos. Los ciclos del cielo marcaban las fiestas, las siembras, los matrimonios, los funerales. Cada movimiento en el firmamento era una palabra del gran silencio. Y aunque hoy mucho se ha perdido, tablas rotas, templos cubiertos de arena, nombres borrados por el polvo de milenios, algo persiste, una intuición, una nostalgia, un llamado. Porque el legado sumerio no está solamente en los objetos arqueológicos ni en los museos que los resguardan. Está en la forma en que aún buscamos sentido entre las estrellas. Está en cada ser humano que, en medio de su cotidianidad, levanta la vista al cielo nocturno y se pregunta: ¿quién soy? ¿Qué propósito me guía? ¿Estoy solo? Los sumerios nos enseñaron que no estamos solos, que hay un orden más allá de la apariencia, una danza entre el caos y la armonía que sigue repitiéndose siglo tras siglo, en cada corazón que busca comprender. Quizá esa fue su mayor ofrenda al mundo, recordarnos que lo divino no es un poder ajeno y distante, sino una presencia que susurra dentro de cada uno de nosotros. Que el universo no solo existe para ser observado, sino para ser sentido, para ser amado. Y que el alma humana, como una semilla escondida bajo la tierra, también aspira a florecer hacia las alturas, en busca de ese mismo cielo que los sumerios dibujaron con palabras de barro y fuego. El misterio de los sellos sumerios, arte, religión y símbolos extraños. Entre las ruinas doradas por el sol de un tiempo ya extinto, bajo las arenas que guardan los suspiros de una civilización que alguna vez conversó con las estrellas, sobreviven pequeños fragmentos tallados en piedra y metal. Son discretos, a veces del tamaño de un pulgar, y sin embargo contienen mundos enteros. Los antiguos sumerios los llamaban simplemente sellos, pero para quien sabe ver, son mucho más que herramientas. Son puertas, espejos, oraciones. Estas diminutas piezas, tan modestas en apariencia como profundas en su esencia, eran llevadas por escribas, sacerdotes y mercaderes, no solo como garantía de autenticidad en sus documentos, sino como talismanes cargados de un poder que hoy apenas alcanzamos a intuir. En sus grabados, tan finos como la intención con que fueron hechos, se escondían plegarias al cielo, invocaciones al destino, narraciones de mundos invisibles. Cada sello era un microcosmos, una pequeña ventana donde lo cotidiano y lo sagrado se abrazaban. Lo que para nosotros podría parecer una simple escena mitológica, un dios alado, una figura humana con un cuenco, un animal desconocido, era para ellos la manifestación de principios cósmicos, fuerzas ocultas que gobernaban el equilibrio entre la vida y la muerte, entre el deseo y la ley universal. Los artesanos que los tallaban no eran meros técnicos, eran visionarios. En la dureza del jade, del lapislázuli o del hematite, grababan no solo formas, sino visiones. Al tocar uno de estos sellos, se siente aún hoy el pulso de un tiempo en que cada objeto era sagrado, cada gesto tenía sentido, cada símbolo era un puente hacia lo eterno. Y lo más enigmático es que, entre esos grabados milenarios, aparecen motivos que siguen desconcertando incluso a los más sabios de nuestros días. Espirales que no terminan nunca. Esferas flotantes que parecen planetas observados desde el vacío. Figuras que evocan naves suspendidas, luminiscencias que no pertenecen al mundo visible. ¿Cómo podían los antiguos haber intuido lo que aún hoy nos resulta misterioso? ¿Acaso sabían más de lo que la historia oficial nos permite aceptar? Algunos, impulsados por la curiosidad de quien ha sentido el llamado de lo desconocido, se atreven a especular. Hablan de visitantes celestes, de mensajeros de otros mundos, de encuentros olvidados entre el cielo y la tierra. Teorías que incomodan a los guardianes del pensamiento lineal,
pero que evocan una posibilidad inquietante. Que los sumerios no solo escuchaban a los dioses, sino que también veían sus huellas en el firmamento. Sin embargo, incluso sin recurrir a lo extraordinario, hay algo profundamente revelador en estos sellos: el anhelo de eternidad. Porque cada uno de ellos es una chispa que no se ha apagado, una idea encerrada en piedra, una historia encriptada, esperando ser leída por un corazón despierto. No fueron hechos para adornar vitrinas de museo, sino para seguir susurrando verdades en los sueños de los buscadores. Los arqueólogos del presente excavan con paciencia, traducen, fotografían, comparan. Pero hay algo que escapa a la lógica del estudio académico: la intuición que esos símbolos despiertan en lo más profundo del ser. Porque los sellos no hablan solo al intelecto, hablan al alma. Y el alma reconoce aquello que le es propio, aunque haya dormido por milenios. Al contemplarlos, uno siente que el tiempo se disuelve, que el pasado no está detrás, sino debajo, latiendo como una raíz ancestral, y que cada símbolo, cada figura, cada punto, cada trazo aparentemente trivial, podría contener el mapa de un universo completo. Como si los sumerios, en su sabiduría silenciosa, hubieran querido dejarnos migas de pan en la oscuridad, guías diminutas para reencontrar el camino a casa. Tal vez, al final, no importe tanto si esos símbolos aluden a estrellas, dioses o visitantes de otros mundos. Lo que realmente importa es que siguen vivos, que aún nos interpelan, que siguen siendo faros en la niebla, y que al tocarlos, aunque sea con los ojos o con el pensamiento, algo dentro de nosotros recuerda. Recuerda que hubo un tiempo en que cada acción humana era parte de una danza más grande, que los objetos no eran utilitarios, sino sagrados, que el silencio podía hablar, que lo invisible no era menos real, y que, en lo pequeño, puede habitar el infinito. El gran Sigurat de Ur. En el vasto desierto donde el tiempo parece detenerse y las arenas guardan secretos de eras olvidadas, se yergue, aún imponente, una obra que trasciende lo material para convertirse en un puente entre la tierra y el espíritu. El Sigurat de Ur. No es solo una estructura, es un canto petrificado, un poema de ladrillos que la humanidad legó para recordar que su destino no está solo en lo tangible, sino en el diálogo eterno con el cosmos. Esta montaña de escalones, nacida de la visión de generaciones, no fue creación de un instante ni de una sola voluntad. Ur-Nammu inició el sueño, y su hijo Shulgi, fiel a ese legado, lo llevó más allá. Así, año tras año, siglo tras siglo, manos mortales moldearon con barro y fe una conexión hacia lo divino. Cada ladrillo, colocado con amor, era una plegaria, una invitación a ascender no solo físicamente, sino en el alma. El Sigurat no era simplemente un santuario, sino el corazón palpitante de Ur, la urbe donde el hombre buscaba la armonía con las fuerzas que rigen el cielo y la tierra. En su cima reposaba el templo dedicado a Nana, el dios que guía la luna y con ella los ciclos invisibles que dan ritmo a la vida. Solo los guardianes del misterio, aquellos escogidos, podían entrar en ese recinto sagrado. Sin embargo, la energía de ese lugar irradiaba a cada rincón de la ciudad. Alrededor del Sigurat, el bullicio y el silencio se entrelazaban. Almacenes que guardaban la abundancia, hogares de sacerdotes que velaban por el equilibrio espiritual y calles que respiraban el latido de una civilización que entendía su fragilidad y su grandeza. Tal vez el Sigurat fue también un espejo del cosmos, un observatorio primigenio, un símbolo de la montaña sagrada donde el hombre toca el infinito. Hoy, lo que quedó en pie son las raíces, el fundamento que resiste la erosión de milenios. Las alturas se han perdido en la vorágine del tiempo, pero la esencia persiste, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia construcción.
¿Qué torres levantamos en nuestras vidas? ¿Son monumentos al ego o peldaños hacia la luz interior? El Sigurat de Ur, con sus escalones mudos, nos llama a ascender, no solo en la geografía de la Tierra, sino en el vasto territorio del alma. Nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en el poder ni en la permanencia, sino en la búsqueda sincera de lo sagrado, en el anhelo de elevarse por encima del ruido del mundo para encontrar, finalmente, la armonía con el universo. La lista real sumeria. Si alguna vez te has preguntado cómo una de las civilizaciones más antiguas del mundo concebía la idea de poder, autoridad y el paso del tiempo, la lista real sumeria es un documento que no puedes dejar pasar. Más que un simple inventario de gobernantes, esta lista es un enigma vivo, un puente entre el mito y la historia, que nos desafía a discernir la verdad en medio de relatos que rozan lo legendario. El hallazgo más icónico de esta lista proviene de la antigua ciudad de Nippur, un centro sagrado y vibrante en el corazón de Sumeria. Sin embargo, no es la única versión que conocemos. Diversas copias fragmentarias han aparecido en diferentes rincones de Mesopotamia. La más completa y conocida hoy reposa en el Museo Ashmolean de Oxford, resguardando secretos que han desconcertado a generaciones enteras de arqueólogos y estudiosos. Este documento registra a una sucesión de monarcas que abarca un lapso que va desde un tiempo anterior a cualquier registro escrito convencional, la llamada era predinástica, incluso antes de un cataclismo universal conocido como el Gran Diluvio, hasta épocas más cercanas al final de la Edad del Bronce, alrededor del siglo XIV a.C. Lo que realmente sorprende y que rápidamente captura la atención de quien la lee son las cifras asombrosas atribuidas a los reinados, reyes que habrían gobernado durante decenas de miles de años. Una magnitud temporal que desafía toda lógica moderna y que abre un debate eterno. ¿Estamos ante hechos reales o ante relatos simbólicos e intencionados por los sumerios para imprimir un mensaje más profundo? Los primeros nombres en la lista, como Al-Ulim y Al-Angar, son presentados como soberanos con periodos de gobierno que rozan lo infinito, casi inimaginables. Sin embargo, conforme avanzamos en el tiempo, nos encontramos con figuras como Gilgamesh, cuyo reinado sí se apoya en evidencias arqueológicas y textos literarios de la época. Gilgamesh, el rey semidivino, cuyos relatos han inspirado epopeyas y reflexiones sobre la mortalidad, aparece como el puente que conecta lo mítico con la realidad tangible. Esta mezcla entre dioses, héroes y gobernantes históricos es lo que hace que la lista real sumeria sea una fuente inagotable de preguntas y asombro para quienes buscan entender el pasado. El debate actual entre expertos es intenso y fascinante. Algunos sostienen que esta lista no es más que una herramienta política, un intento deliberado de legitimar la autoridad de la dinastía gobernante en ese momento, dotándola de un linaje casi divino y eterno. Otros, en cambio, ven en esos números colosales una metáfora del deseo humano por trascender el tiempo, un reflejo del anhelo de eternidad y conexión con lo divino, una forma simbólica de expresar que el poder, para ellos, era algo más que simple gobierno. Era una puerta hacia la inmortalidad. Pero el misterio no termina ahí. Si observamos con atención, aparecen ecos sorprendentes entre la lista real sumeria y relatos antiguos que han perdurado en otras culturas, especialmente en las tradiciones bíblicas. La historia del Gran Diluvio, una catástrofe que cambia radicalmente la relación del hombre con el tiempo y la vida, es uno de esos puntos de contacto. Antes de ese diluvio, la vida humana parece extenderse durante siglos, casi rozando lo eterno. Después, los años de reinado y las vidas humanas vuelven a límites mucho más reconocibles para nosotros. Esta transición no solo refleja un cambio en la realidad física,
sino un cambio simbólico profundo en la percepción del hombre sobre su existencia y su destino. Así, la lista real sumeria no solo es un registro antiguo, sino un espejo donde se refleja la complejidad del pensamiento sumerio, su visión del tiempo, la autoridad y el legado. Nos invita a explorar un mundo donde la historia se funde con la leyenda y donde cada nombre es una pieza en un rompecabezas que aún hoy desafía nuestra comprensión. ¿Fue realmente Alulim un rey que gobernó durante miles de años? ¿O es esa cifra una manera de decirnos que su legado trascendió generaciones y entró en el reino de lo divino? La respuesta, como tantas en la arqueología, se encuentra en la intersección entre lo tangible y lo intangible, entre la piedra y el mito. Y es ahí donde la aventura del conocimiento se vuelve irresistible. El papel de las mujeres y la reina Kubaba. Cuando pensamos en las antiguas civilizaciones, es fácil caer en la idea de que las mujeres eran meras sombras en los márgenes, figuras silenciosas relegadas al hogar y sin voz propia. Pero si dirigimos nuestra atención hacia Sumeria, una de las cunas de la civilización, esta percepción se rompe radicalmente. Aquí, el papel de las mujeres se presenta como un sorprendente mosaico de autonomía, poder y protagonismo, muy distinto a lo que podríamos imaginar en el mundo antiguo. En la sociedad sumeria, las mujeres no estaban simplemente destinadas a ser madres y esposas en un entorno doméstico limitado. Más allá del hogar, tenían derechos y libertades que para muchas otras culturas de su tiempo eran impensables. Podían ser dueñas de tierras y propiedades, administrar negocios propios y manejar sus asuntos económicos con relativa independencia. Incluso contaban con el derecho a disolver un matrimonio si la relación no cumplía con sus expectativas o necesidades, un derecho que en otras partes del mundo antiguo era inexistente o extremadamente limitado. Este grado de autonomía, claro está, dependía en gran medida del rango social y la época concreta en la que vivieran. Sin embargo, el hecho de que estas libertades existieran en absoluto nos habla de un sistema legal que protegía y reconocía a las mujeres como individuos con voz y derechos claros. Madres, esposas, comerciantes. Todas tenían roles activos dentro del entramado social, una realidad muy distinta a la idea común de sociedades antiguas, donde la mujer era simplemente propiedad del hombre o invisible en los documentos históricos. Pero la influencia femenina en Sumeria no se detenía en la esfera económica o familiar. Las mujeres también podían alcanzar posiciones de gran poder y prestigio en el ámbito religioso y cultural, áreas donde la autoridad no solo era respetada, sino venerada. Un ejemplo emblemático es Enheduanna, hija del legendario Sargón de Akkad. Ella no solo ocupó el cargo de alta sacerdotisa en la ciudad de Ur, sino que además es reconocida como la primera autora femenina de la historia humana. Su legado literario, compuesto por poemas y oraciones dedicados a la diosa Inanna, no solo tiene valor religioso, sino que también refleja una profunda expresión personal de fe, esperanza y visión desde la perspectiva de una mujer de su tiempo. Los textos de Enheduanna trascienden el mero rito o la tradición. En ellos palpita la voz de una mujer que utilizó el poder del conocimiento y la espiritualidad para reclamar un espacio único en una sociedad dominada por hombres. Se convirtió en un modelo para otras mujeres sumerias, demostrando que el intelecto y la fe podían ser armas poderosas para influir en la cultura y la política. Y si hablamos de poder en términos de gobierno y liderazgo, la historia nos presenta a una figura singular que desafió todas las normas de su época: la reina Kubaba. Su nombre puede no ser tan conocido para muchos, pero su historia resuena como un testimonio de que la habilidad, la voluntad y la determinación podían superar el simple hecho del nacimiento o el linaje. Kubaba es la única mujer que aparece en la famosa Lista Real Sumeria, un registro
donde predominan los nombres masculinos de reyes y gobernantes. Pero Kubaba no era hija de ningún monarca ni provenía de una familia aristocrática. Fue, según los textos antiguos, una comerciante que ascendió por sus propios méritos hasta llegar a gobernar la ciudad-estado de Kish alrededor del año 2500 a.C. Su reinado no fue efímero ni meramente simbólico. Fundó una dinastía que perduró por casi un siglo, dejando una huella imborrable en la historia sumeria. Su figura representa una fuerza femenina en una era donde la política y el poder estaban casi exclusivamente reservados a los hombres. Sin embargo, pese a la prominencia de personajes como Enheduanna y Kubaba, la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres sumerias, especialmente las pertenecientes a las clases más humildes, continúa siendo un misterio para los arqueólogos y especialistas. La mayoría de los registros que han llegado hasta nosotros reflejan la experiencia y los intereses de la élite o de aquellos que desempeñaban roles especiales dentro de la sociedad, dejando un gran vacío sobre cómo era realmente la existencia diaria de las mujeres comunes. Aún así, la evidencia disponible nos muestra que en Sumeria la mujer no fue simplemente una figura pasiva, sino una presencia activa y multifacética que influyó en el desarrollo social, económico, religioso y cultural. Su historia nos invita a romper con los estereotipos y a entender que, desde tiempos remotos, el género femenino jugó papeles esenciales y a veces sorprendentes en las grandes civilizaciones que cimentaron nuestra historia. La legendaria ciudad de Arata. Cuando nos sumergimos en las antiguas epopeyas sumerias, emerge un nombre que parece flotar entre la historia y el mito, un lugar cargado de misterio y fascinación. Arata. Esta ciudad, descrita como la gran rival de Uruk, ha capturado la imaginación de generaciones enteras, evocando imágenes de una metrópolis tan rica y poderosa que incluso los grandes reyes sumerios la miraban con respeto y cautela. En relatos épicos como la epopeya de Enmerkar y las leyendas alrededor de Lugalbanda, Arata aparece como un reino prodigioso, un tesoro oculto en las tierras remotas. Sus riquezas no se limitaban a simples posesiones materiales. Se hablaba de metales exóticos extraídos de minas secretas, gemas que brillaban con un fulgor inigualable y artesanías finas, hechas por manos maestras que superaban cualquier estándar conocido en aquel entonces. Esta ciudad no solo acumulaba riqueza, era un centro de cultura, creatividad y tecnología avanzada, un lugar cuya fama traspasaba las fronteras y despertaba admiración en toda la región. Sin embargo, a pesar de la prominencia que Arata tiene en los textos y la narrativa sumeria, su ubicación real sigue siendo uno de los enigmas más profundos para arqueólogos e historiadores modernos. La búsqueda por descubrir dónde estuvo situada esta ciudad ha generado una variedad de teorías que recorren vastas regiones geográficas, cada una tan plausible como desconcertante. Una de las hipótesis más populares sitúa a Arata en la meseta iraní, un terreno áspero y montañoso donde abundan las minas de minerales preciosos. Allí, bajo las alturas de las montañas, podrían haberse escondido los recursos que tanta fama dieron a la ciudad. Otros expertos miran hacia el Cáucaso, una región montañosa que durante milenios fue un cruce cultural y comercial entre diversas civilizaciones antiguas. Hay también quienes apuntan hacia el lejano Valle del Indo, un lugar donde florecieron culturas igualmente avanzadas y ricas en historia, tecnología y comercio. Cada una de estas ubicaciones abre nuevas posibilidades, pero también presenta grandes desafíos. La ausencia de restos arqueológicos inequívocos de Arata mantiene viva la especulación y el debate, al mismo tiempo que alimenta la esperanza de que algún día pueda ser encontrada. Es como un rompecabezas cuyo último fragmento sigue desaparecido,
dejando la imagen incompleta y abierta a múltiples interpretaciones. Ante esta incertidumbre, algunos investigadores han llegado a sugerir que Harappa no fue una ciudad real en el sentido físico, sino más bien una construcción simbólica, un reflejo del ideal sumerio de prosperidad y perfección. Para ellos, Harappa representa un sueño colectivo, un mito que encarna las aspiraciones humanas por alcanzar niveles insospechados de riqueza, arte y conocimiento. En este sentido, Harappa sería un faro imaginario que inspiró a los pueblos antiguos a superar sus límites y a buscar siempre más allá de lo conocido. Ya sea que Harappa haya sido una realidad tangible o una utopía mitológica, su nombre sigue despertando fascinación y curiosidad. Cada vez que aparece en las historias, nos invita a recordar que en la historia humana existen misterios que desafían el paso del tiempo, enigmas que nos impulsan a seguir explorando, cuestionando y soñando. Harappa es, en definitiva, un recordatorio de que no todo está dicho, que la aventura del descubrimiento está aún viva, esperando a que nuevas generaciones se animen a desenterrar sus secretos. La pasión por la cerveza. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo y plantarte en medio de una animada reunión en la antigua Sumeria. Lo primero que te llamaría la atención no sería solo la arquitectura, ni los trajes o la lengua, sino ese elemento que estaba presente en casi cada aspecto de la vida cotidiana: la cerveza. Pero no te equivoques, para los sumerios la cerveza no era simplemente una bebida refrescante o un placer casual, sino un pilar fundamental que unía a la sociedad, la cultura y la espiritualidad en una sola experiencia colectiva. En las intrincadas escenas grabadas en sellos de arcilla, que han sobrevivido miles de años, podemos observar a personas sentadas alrededor de enormes vasijas, sorbiendo con largas pajillas una bebida espesa y nutritiva. Estas imágenes no son simples ilustraciones, son un testimonio tangible de una tradición que acompañó a los sumerios durante siglos, un ritual que formaba parte esencial de sus festivales, ceremonias y reuniones familiares. La cerveza era, en efecto, el lubricante social que rompía barreras y fortalecía los lazos entre individuos y comunidades enteras. Pero la historia de la cerveza en Sumeria va mucho más allá de su función social. Los sumerios fueron pioneros en el arte de elaborar esta bebida fermentada, perfeccionando una receta única que usaba cebada para crear un líquido tan denso que para beberlo se necesitaban pajillas largas, algo que hoy nos parecería insólito. Esta textura espesa era el resultado de un proceso cuidadoso y complejo que reflejaba tanto el ingenio tecnológico como la importancia cultural asignada a la cerveza. La relación de los sumerios con esta bebida era tan profunda que incluso contaban con una deidad dedicada exclusivamente a ella: Ninkasi, la diosa madre de la cerveza. En su honor se compusieron himnos y canciones que no solo narraban la elaboración de la cerveza paso a paso, sino que también exaltaban su valor espiritual y su lugar sagrado dentro de la vida diaria. Estos cantos se transmitían oralmente de generación en generación, sirviendo como una especie de manual sagrado y recordatorio de la conexión entre los humanos, la naturaleza y los dioses. Para los sumerios, beber cerveza era mucho más que calmar la sed o obtener nutrientes. Era un acto simbólico cargado de significado. La cerveza se veía como un regalo divino, un vínculo tangible con los dioses que otorgaba alegría, alivio y un sentido de plenitud. Después de jornadas agotadoras, compartir una jarra de esta bebida ayudaba a disipar el cansancio y a renovar el espíritu, reforzando el sentimiento de comunidad y pertenencia. Esta tradición, lejos de limitarse a Sumeria, dejó una huella duradera en el mundo antiguo, influyendo en otras culturas que adoptaron y adaptaron la elaboración y el consumo de cerveza. En esencia,
La historia de la cerveza sumeria nos muestra cómo algo tan cotidiano como una bebida puede transformarse en un fenómeno cultural y espiritual, un puente que conecta generaciones y civilizaciones en la búsqueda universal de felicidad y unión, conocimiento más allá de su tiempo. Cuando hablamos de la antigua civilización sumeria, hay algo que siempre deja a historiadores y expertos boquiabiertos: el legado intelectual y tecnológico que esta cultura milenaria nos dejó. Entre sus contribuciones más impactantes se encuentra un invento tan fundamental que hoy permea cada instante de nuestra vida diaria, aunque a menudo pase desapercibido: el sistema sexagesimal, o lo que es lo mismo, el conteo basado en el número 60. Esta creación matemática no es un simple capricho antiguo, sino el cimiento sobre el que construimos cómo medimos el tiempo y el espacio hasta ahora. Piensa en esto: una hora dividida en 60 minutos, cada minuto subdividido en 60 segundos, y la circunferencia de un círculo cortada en 360 grados. Cada tic-tac del reloj, cada giro del compás o mapa, llevan la firma invisible de los sumerios. Así, aunque hayan desaparecido hace miles de años, su influencia sigue gobernando nuestra manera de entender el mundo. Pero la genialidad de los sumerios no se detuvo ahí. Fueron también pioneros en el desarrollo de medidas prácticas para la vida diaria, como la división del pie en 12 pulgadas, o la creación de sistemas de peso y volumen que facilitaron el comercio, la construcción y la agricultura. Estas unidades no solo sirvieron para medir objetos, sino que fueron esenciales para organizar y planificar, dándole a la sociedad sumeria una precisión y eficiencia que pocas culturas de su tiempo podían igualar. Fue gracias a esta claridad en las medidas que pudieron construir ciudades complejas, diseñar cultivos estratégicos y sostener una organización social cada vez más avanzada. Ahora bien, si nos adentramos en su manera de comunicarse, descubriremos otra maravilla que los hace únicos en la historia. El idioma sumerio es uno de los primeros lenguajes escritos que conocemos, y lo fascinante es que hasta ahora no se ha logrado establecer ninguna conexión clara con otras familias lingüísticas conocidas. Fue en la arcilla donde surgió su genio, un sistema de escritura llamado cuneiforme, que empezó como sencillos pictogramas y símbolos para evolucionar hasta convertirse en un código de más de 700 signos, con un nivel de complejidad sorprendente para la época. Pero no todo fue matemáticas y escritura. En un paisaje marcado por el clima árido y los dos grandes ríos Tigris y Éufrates, los sumerios demostraron su ingenio en la agricultura y la gestión del agua. Construyeron una extensa red de canales, diques y presas que permitían captar y distribuir el agua con una precisión admirable. Estos sistemas de irrigación no solo garantizaban la supervivencia de sus cosechas en condiciones difíciles, sino que también reflejaban una planificación colectiva y técnica tan avanzada que la sociedad pudo sostener poblaciones grandes y estables durante largos periodos. Este manejo del agua fue, en definitiva, una muestra más del grado de organización y desarrollo que alcanzaron. Fue una combinación de conocimiento, trabajo en equipo y visión estratégica que marcó el inicio de lo que hoy llamamos civilización. En cada canal excavado, en cada surco de cultivo y en cada tablilla con signos cuneiformes, late la historia de un pueblo que no solo sobrevivió, sino que innovó y sentó las bases del progreso humano. Una extensa red comercial. Si alguna vez te imaginaste que una civilización próspera solo podía surgir en tierras rebosantes de recursos naturales, con bosques interminables, minas repletas de metales preciosos y campos fértiles, la historia de los sumerios está lista para desafiar esa idea. En el corazón ardiente de Mesopotamia, una región marcada por la escasez, el sol implacable
y la tierra seca, floreció una sociedad que carecía de casi todo lo que tradicionalmente se consideraba esencial para construir grandes ciudades. No tenían bosques que les proveyeran madera para sus casas, ni canteras cercanas para obtener piedra, ni minas propias de cobre o estaño, elementos vitales para fabricar herramientas y armas. Sin embargo, lejos de sucumbir a estas limitaciones, los sumerios desplegaron una audacia sin igual y una inteligencia estratégica para salir al mundo y conseguir lo que su tierra no les ofrecía. El secreto de su éxito residió en abrir sus puertas y extender sus brazos hacia todas las direcciones posibles, construyendo una red comercial que abarcaba regiones lejanas, muchas veces atravesando peligros desconocidos, tanto por tierra árida como por mar abierto. No se limitaron a esperar los recursos, se convirtieron en navegantes, exploradores y comerciantes visionarios, dispuestos a atravesar vastos desiertos, cruzar montañas y surcar océanos para mantener viva su civilización. Uno de los destinos comerciales más importantes fue Dilmun, la antigua tierra que hoy conocemos como Bahrein, un punto estratégico para el comercio de cobre, metal indispensable para la vida cotidiana y el poderío militar. Este lugar no solo era un centro de intercambio de materias primas, sino también un punto de encuentro para comerciantes y aventureros de todo el Medio Oriente, un verdadero nudo donde se entrelazaban rutas y culturas. Pero los sumerios no se detuvieron allí. Navegaron hacia el sureste, hasta las costas de Omán, en busca de minerales poco comunes que no existían en sus tierras, y enviaron caravanas a través de los áridos desiertos para llegar hasta el remoto valle del Indo. Allí florecía la enigmática civilización Harappa, famosa por sus grandes ciudades planificadas y su riqueza cultural, una conexión que evidencia la sorprendente amplitud del comercio y el intercambio de ideas entre estas antiguas culturas. Al mismo tiempo, las caravanas sumerias emprendían su ruta hacia el noroeste, llegando hasta Anatolia, lo que hoy es Turquía, una región conocida por sus abundantes y valiosos recursos, incluyendo estaño, plata y piedras preciosas. La búsqueda incansable de materiales también los llevó a atravesar el mar Mediterráneo, navegando hacia el Líbano, donde crecían majestuosos cedros, árboles cuyos robustos troncos se convirtieron en la materia prima para construir los palacios y templos más grandiosos de Sumeria. Los textos y registros que han llegado hasta nosotros incluso hablan de sueños comerciales que tocaban tierras lejanas como Egipto y Etiopía, lugares exóticos donde se obtenían oro, marfil, especias y otros tesoros de incalculable valor, cada uno de ellos sumando riqueza material y cultural a la ya impresionante red sumeria. Cada vez que los arqueólogos descubren restos de antiguas rutas comerciales o hallan una vasija, una gema o un artefacto fuera de su lugar de origen, el asombro crece. La escala y el alcance de la red comercial sumeria parecen casi inimaginables para su época. Sin embargo, a pesar de todo lo que sabemos, persisten muchos enigmas. ¿Cómo lograban organizar expediciones de semejante magnitud en un mundo sin mapas detallados, sin barcos avanzados o comunicaciones modernas? ¿Qué acuerdos y alianzas políticas hicieron posible este vasto intercambio? Estas preguntas continúan motivando la investigación y la fascinación por una civilización que, en vez de resignarse a la pobreza de su entorno, supo tejer un entramado comercial que conectó culturas, impulsó el progreso y cimentó su lugar en la historia como pioneros del comercio internacional. Uno de los primeros sistemas legales. En el vasto tapiz de la historia humana, pocos hitos resuenan con tanta fuerza como el nacimiento del derecho. Y fue en la antigua Sumeria, hace más de 4000 años, donde surgió una revolución silenciosa pero decisiva. El establecimiento de un conjunto de leyes claras, públicas y justas
destinadas a ordenar la vida de una sociedad que crecía en complejidad y diversidad. Este cambio crucial tomó forma en lo que hoy conocemos como el Código de Ur-Nammu, fechado alrededor del 2100 antes de nuestra era, un legado monumental que marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. Imagina el reino de Ur, gobernado por un rey que no solo detentaba el poder político, sino que se veía a sí mismo como el guardián designado por los mismos dioses An y Enlil, custodios del cosmos y la justicia. Fue este monarca quien proclamó, con voz firme y autoridad divina, las primeras leyes inscritas en tablillas de arcilla, grabadas con signos cuneiformes, para que todos las conocieran y respetaran. Estas leyes no eran meras órdenes arbitrarias, sino expresiones profundas de la visión sumeria sobre la equidad, la protección del débil y el equilibrio social. El código de Ur-Nammu no solo delineaba reglas, sino que ponía en el centro a las personas más vulnerables, buscando garantizar su protección en un mundo donde el poder a menudo podía oprimir. Las leyes tejían un entramado complejo y preciso para manejar asuntos civiles, económicos y sociales, creando un sistema capaz de sostener la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. La sociedad sumeria se organizaba con claridad. En la cima estaba el rey y la nobleza, guardianes del orden. En el centro, las personas libres, pilares de la vida cotidiana. Y en la base, los esclavos, cuya existencia también era regulada bajo normas específicas. Para cada grupo, el código establecía penas y compensaciones diferentes, asegurando que todos comprendieran sus derechos y deberes y que cada uno reconociera su lugar dentro de la estructura general. Además, este código reflejaba una comprensión avanzada sobre la justicia en el comercio y la economía. Definía fracciones específicas para regular transacciones, como una quinta parte para el dinero o un tercio para el grano, mostrando la importancia de la equidad y la precisión en los intercambios. Tal sofisticación no fue casualidad, sino fruto de la necesidad de una sociedad en crecimiento, que manejaba cada vez más recursos y relaciones complejas. Pero quizás el mayor desafío para los sumerios fue dar forma escrita a estas leyes en una época en la que la mayoría de las personas no sabía leer ni escribir. Para lograrlo, inventaron la escritura cuneiforme y crearon la figura del escriba, guardianes del conocimiento, encargados de registrar con fidelidad las leyes y mantenerlas intactas contra el paso del tiempo y la tentación del poder. Las tablillas con las leyes se colocaron en lugares públicos, como templos y plazas, visibles para todos, aunque pocos podían comprenderlas sin ayuda. Por eso los sacerdotes y jueces desempeñaban un papel crucial. Traductores de la justicia para el pueblo, protectores del sentido original de la ley y árbitros imparciales contra el abuso y la corrupción. En un mundo fragmentado, en ciudades-estado rivales, donde la presión de una economía basada en la agricultura y el comercio crecía a pasos agigantados, el Código de Ur-Nammu fue el pegamento que unió a la sociedad sumeria, permitiendo resolver conflictos con reglas claras y estableciendo un orden que evitaba el caos. La religión fortaleció aún más esta estructura, pues los sumerios creían que estas leyes no eran simples creaciones humanas, sino mandatos divinos entregados al rey, lo que confería a cada norma un carácter sagrado y un poder que trascendía la mera autoridad terrenal. Este código no solo impactó a su tiempo, sino que legó una herencia imperecedera que inspiró códigos legales posteriores, desde el célebre Código de Hammurabi hasta las bases legales de la civilización judía. Mirando hacia atrás, es imposible no maravillarse de cómo, sin tecnología avanzada, sin escuelas de derecho ni burocracias complejas, los sumerios lograron edificar un sistema legal riguroso, humano y profundamente influyente.
una obra maestra que todavía resuena en los cimientos de la justicia moderna. Un sistema educativo temprano. En la cuna de la civilización, donde los ríos Tigris y Éufrates susurraban sus antiguos secretos, los sumerios comprendieron que el tiempo y la memoria son frágiles, y que sin un medio para preservar el saber, la historia misma podría desvanecerse como arena al viento. Fue entonces que hacia el amanecer del cuarto milenio antes de nuestra era, nació la escritura cuneiforme, un prodigio que no solo transformó a Sumeria, sino que cambió para siempre el destino de la humanidad. Por primera vez en la historia, el pensamiento, las transacciones, las plegarias a los dioses y las decisiones comunitarias encontraron un hogar eterno en tablillas de arcilla, grabadas con signos que hablaban a través de los siglos. Pero este logro fue mucho más que una invención técnica. Fue el despertar de la conciencia colectiva, el compromiso de una sociedad por perpetuar su voz y su orden más allá de la efímera vida de cada individuo. Aprender este lenguaje de símbolos no era tarea sencilla. Los cientos de caracteres cuneiformes formaban un laberinto que solo los más perseverantes podían dominar. Por eso, cerca de los templos y palacios, surgieron las Eduba, las casas de los tabletos, donde el conocimiento era venerado y el rigor era ley. No había comodidad ni distracciones, solo tablillas, estiletes de caña y el suelo duro donde los jóvenes estudiantes se sentaban humildemente para absorber cada lección. El maestro, llamado con respeto padre, no solo impartía letras, sino disciplina. Los alumnos, hijos y hermanos mayores, en una comunidad de aprendizaje implacable, repetían hasta la perfección cada trazo y cada símbolo. El error era corregido con severidad, pues la transmisión fiel del conocimiento era la única garantía para el futuro. En ese crisol de paciencia y rigor nacían los guardianes del saber. Pero la Eduba no era solo una escuela de escritura, era un templo del conocimiento donde las matemáticas florecían en toda su complejidad. El sistema sexagesimal, las tablas de multiplicar, la geometría aplicada al cálculo de tierras y tributos, la ciencia al servicio del orden social. La educación sumeria entendía que dominar estos saberes era fundamental para administrar ciudades, construir templos y sostener el pulso económico de una civilización en expansión. Sin embargo, la educación no era un derecho universal. La mayoría de los que trabajaban la tierra o vivían en la sombra del poder nunca pisaron una eduba. Solo los hijos de nobles, comerciantes adinerados y funcionarios tenían acceso a esta cuna de sabiduría. Pocas mujeres, sacerdotisas elegidas, lograban abrir las puertas del conocimiento escrito, guardando secretos y administrando propiedades sagradas. Así, la educación se convirtió en un privilegio, una llave hacia el prestigio y la influencia. Quienes egresaban de la Eduba eran los escribas, los cronistas del reino, encargados de conservar contratos, inventarios, correspondencias y textos legales. Eran la columna vertebral invisible que sostenía la civilización, la voz escrita que traducía en símbolos la compleja realidad de Sumeria. El esfuerzo para mantener estas escuelas fue titánico. Las familias sacrificaban mano de obra y recursos para dar a sus hijos la oportunidad de ascender. Los maestros debían ser expertos no solo en letras y números, sino también en ética y paciencia, forjando con disciplina a quienes serían los futuros arquitectos del orden social. Esta inversión en educación fue, sin duda, una elección visionaria. A través de siglos, la Eduba mantuvo viva la llama del conocimiento, sirviendo de modelo para las civilizaciones que seguirían, sembrando las semillas del sistema escolar moderno y simbolizando la fuerza del saber como base indispensable para toda comunidad próspera. Aún hoy, al mirar hacia aquel tiempo remoto, la pregunta perdura: ¿qué impulsó a los sumerios a dedicar tantos recursos y años
a cultivar la educación formal? En un mundo lleno de incertidumbres y luchas diarias, su respuesta fue clara y profunda. El conocimiento no es solo poder, sino el alma misma de la civilización, el faro que guía a la humanidad hacia su destino más elevado. Rituales funerarios complejos. En las entrañas de la antigua ciudad de Ur, bajo la tierra que alguna vez vibró con el murmullo de la vida, los arqueólogos, guiados por la intuición de Leonard Woolley, desenterraron más que tumbas. Revelaron un cosmos oculto donde el poder, la fe y el destino se entrelazaban en un ritual perpetuo. Más de 2000 sepulcros dormían en silencio, pero solo 16 portaban la marca sagrada de la realeza. Tumbas que hablaban en lenguaje de oro, piedra y sacrificio, narrando historias de gloria y de misterio insondable. La tumba de la reina Puabi se alza en la memoria como un testimonio solemne de cómo los sumerios concebían la vida y la muerte como dos corrientes del mismo río eterno. Allí yace, reposando sobre un lecho de madera, engalanada con collares de oro que atrapaban la luz como estrellas caídas, aretes que imitaban la luna creciente y un tocado que fusionaba el brillo del lapislázuli y gemas lejanas, ecos de mundos distantes que convergían para honrar su paso. A su lado, como guardianes eternos, yacían 25 almas, guerreros, músicos, sirvientas, inmóviles pero vivos en su propósito: continuar sirviendo a su reina más allá del velo de este mundo. No era un hecho aislado, sino parte de un gran rito tejido con hilos de poder y creencia. En otras cámaras, los muertos descansaban rodeados por tesoros de artesanía sublime: copas doradas, vasijas cinceladas con manos maestras, y el legendario estandarte de Ur, un relicario que narraba en conchas y piedras la dualidad de la guerra y la paz, reflejo de un arte que eternizaba la historia y el alma sumeria. Pero la grandeza de estos rituales no terminaba con la ofrenda material. A su alrededor se abrían las llamadas fosas de la muerte, patios silenciosos donde decenas, a veces centenares, de figuras humanas eran alineadas con precisión, vestidas en ropajes espléndidos y tocados dorados, portando instrumentos musicales que parecían prepararse para un concierto destinado a los dioses o para acompañar un viaje sin retorno. La fosa más imponente, conocida como PG 1237, contenía 74 cuerpos que aún hablan desde el pasado. Soldados con cascos bruñidos, sirvientas adornadas con joyas delicadas, todos unidos en un último acto de servicio. En un principio, Woolley imaginó que habían bebido un veneno que los condujo pacíficamente al más allá. Sin embargo, la ciencia moderna reveló una verdad más cruda y perturbadora. Muchos perecieron por golpes certeros en la cabeza, una despedida violenta pero rápida, un sacrificio tangible de la devoción absoluta. Estos ritos funerarios no eran eventos fugaces ni simples ceremonias. Eran manifestaciones colectivas que movilizaban a la comunidad entera, donde la muerte se convertía en un puente hacia la eternidad. La momificación temprana con compuestos mercuriales preservaba el cuerpo, mientras los festines, la música y las lágrimas rituales sellaban el tránsito, y el cierre definitivo de las fosas marcaba el fin de un ciclo y el inicio de otro más allá del tiempo. La magnitud de estos rituales exigía un despliegue asombroso de recursos y voluntad. Oro traído de la India, lapislázuli desde los montes de Afganistán, ágata de las alturas de los Sagros, cientos de sirvientes y artesanos trabajando en un solo propósito. Más que actos de fe, estos entierros eran proclamaciones de poder supremo, señales indiscutibles de que la autoridad de los reyes trascendía la muerte y el destino. Pero, ¿qué podía mover a tantos a aceptar su sacrificio? Algunos creen que lo hacían voluntariamente, embriagados por el honor de servir en la corte eterna.
persuadidos por la creencia en una vida que no termina, sino que continúa más allá del velo mortal. Estos sacrificios reforzaban la autoridad del monarca, mostrando que su dominio se extendía tanto en el mundo visible como en el reino invisible de los muertos. Con el tiempo, esas prácticas se desvanecieron, probablemente arrastradas por cambios en la fe o por el peso insostenible de su costo. Sin embargo, el legado de las tumbas reales de Ur permanece intacto, como un espejo donde contemplar no solo la riqueza material, sino también la compleja red de creencias, artes y conexiones espirituales que sostuvieron a la sociedad sumeria. El estandarte de Ur y las joyas de Puabi no solo prueban la habilidad de sus artesanos, sino que revelan un deseo profundo e inquebrantable: la búsqueda de inmortalidad, el anhelo de que el nombre y el poder perduren más allá de la muerte, aun cuando ello implique rituales implacables y sacrificios dolorosos. Al contemplar este esplendor y su sombra de brutalidad, emerge una pregunta que atraviesa los milenios. ¿Por qué los sumerios entregaron tanto oro, vidas, ceremonias para preparar el camino hacia la otra vida? Quizás, en un mundo marcado por guerras y riadas, estos rituales eran el baluarte contra el caos, la afirmación solemne de que el orden y el poder real son eternos, invulnerables al paso del tiempo y la voluntad del destino. Esta crueldad simbólica no es sino el reflejo más antiguo de la naturaleza humana. El anhelo desesperado por afirmar un lugar en el cosmos, dejar una huella indeleble que desafíe incluso a la historia misma. Conocimientos de medicina. En la vasta cuna de la civilización, donde el Tigris y el Éufrates se entrelazaban para dar vida a los primeros sueños humanos, los sumerios enfrentaban no solo la furia indómita de la naturaleza, con sus inundaciones y sequías, sino también enemigos invisibles que asolaban sus cuerpos. Fiebres que consumían la fuerza vital, huesos que se quebraban en la lucha cotidiana y pestes que tras cada crecida cobraban nuevas víctimas. En ese mundo frágil y urgente, la esperanza se posaba en manos sagradas y sabias. En la figura del Ashipu, el médico sacerdote, un puente entre lo tangible y lo divino. Estos guardianes de la vida no solo conocían el lenguaje de las plantas, la corteza que aliviaba, la raíz que curaba, el aroma que protegía. En sus corazones residía un legado milenario, un saber que entrelazaba ciencia y espíritu, donde los rituales eran tan esenciales como las hierbas mismas, y el canto o la invocación podían sanar tanto como el ungüento. Guardadas en tablillas de arcilla, esos fragmentos de sabiduría llegaron a nosotros como susurros del pasado. En la biblioteca del rey Asurbanipal, en la antigua Nínive, descansan cientos de recetas inscritas en cuneiforme, narrando síntomas de fiebre, dolores, heridas y ofreciendo remedios hechos de corteza de sauce, ajo y miel. Cada uno de estos ingredientes era un milagro natural, un secreto del cosmos atrapado en la materia. La corteza de sauce, que siglos después inspiraría la aspirina moderna. El ajo, guerrero invisible contra las infecciones. La miel, dulce guardián que evitaba que las heridas se corrompieran. Más sorprendente aún era la disciplina ancestral que practicaban. El lavado de manos antes de los rituales médicos, un acto de pureza que la ciencia, milenios después, validaría como esencial. Con herramientas rudimentarias, drenaban abscesos y estabilizaban huesos con férulas de madera, combinando experiencia empírica con el misterio de lo sagrado. Pero la medicina sumeria no se limitaba a la ciencia del cuerpo. En la alianza entre lo físico y lo espiritual, los Ashipu eran también protectores contra fuerzas invisibles, espíritus malignos que creían podían habitar la enfermedad. Imploraban a la diosa Gula, cuya sombra benevolente cubría el arte de sanar, buscando su gracia
para restaurar el equilibrio perdido. La recolección de hierbas no era un acto cualquiera. Era una peregrinación sagrada por las riberas fértiles, pero también una odisea comercial que traía resinas de los montes sagros y especias desde las lejanas tierras de la India. Con paciencia de alquimistas, molían hojas y raíces, mezclándolas con aceites o cerveza, creando brebajes, ungüentos y polvos cuya fórmula se grababa en la arcilla, para que la llama del conocimiento nunca se extinguiera. Sus tablillas revelan un mundo botánico y mineral que excede toda expectativa. Más de 250 plantas y más de 120 minerales, desde el humilde eneldo hasta el ardiente azufre. Todo un universo terapéutico que demuestra la profundidad de su ciencia ancestral. Sin microscopios ni entendimiento de bacterias, la medicina sumeria se fundamentaba en la observación minuciosa del cuerpo y la respuesta del paciente, transmitiendo oralmente cada experiencia para perfeccionar el arte de curar. Así, cuando una planta calmaba la fiebre, ese conocimiento se convertía en ley para quienes vendrían después. Este conocimiento no nació en aislamiento. Las rutas comerciales tejían puentes con culturas como Elam y Harappa, y con ellas llegaban nuevas prácticas y saberes que se entrelazaban con los propios. No solo trataban humanos, aplicaban técnicas veterinarias en cuerpos humanos, un testimonio del ingenio y la adaptabilidad. En este tapiz de sabiduría, los sumerios identificaron enfermedades con un asombroso grado de comprensión. Diferenciaron las fiebres contagiosas de los males estomacales causados por el alimento envenenado y hasta dejaron la primera huella histórica de la diabetes al notar el sabor dulce en la orina, un signo que siglos después la medicina moderna reconocería con respeto. Este legado no es solo historia, sino un recordatorio eterno, que la búsqueda del bienestar, la alianza entre lo tangible y lo invisible, la comunión con la naturaleza y la transmisión del saber son caminos sagrados que han acompañado al hombre desde sus primeros pasos. En cada brebaje, en cada rito, late la misma esperanza ancestral, que la vida, a pesar de su fragilidad, siempre puede renovarse y florecer en medio de la sombra. Formación de un sanador sumerio. Convertirse en sanador no era un sendero fácil ni rápido. Era una travesía que exigía paciencia, disciplina y una entrega total al misterio de la vida. Los aspirantes debían primero aprender a leer y escribir el antiguo cuneiforme en las eduvas, esas escuelas sagradas donde el conocimiento se grababa en tablillas de arcilla, perpetuando la sabiduría que se transmitía de generación en generación. No bastaba con entender palabras o símbolos. Era necesario memorizar el lenguaje secreto de las plantas, de los minerales y de los rituales, pues cada uno guardaba en sí una clave para sanar el cuerpo y el alma. Pero no caminaban solos. Junto a los Ashipu, los sanadores espirituales, aprendían a equilibrar las creencias religiosas con el saber práctico, reconociendo que la curación era un acto que trascendía lo físico para tocar lo invisible. En un mundo fragmentado por ciudades-estado que competían con fiereza, el conocimiento médico corría como un río que unía culturas, compartiéndose en tablillas que cruzaban fronteras, preservando una unidad profunda en Mesopotamia. Sin embargo, esta medicina avanzada permanecía, en su mayoría, en manos de los poderosos. Los campesinos, los esclavos, quienes vivían a la sombra del poder, debían conformarse con remedios simples. Hierbas recogidas a la orilla del río o plegarias lanzadas hacia los dioses, esperando que la gracia divina fuera su único alivio. Así, la medicina en aquel tiempo fue reflejo del orden social y espiritual. Un arte sagrado para unos pocos y una esperanza humilde para muchos. Pero en todos los casos, un puente entre la fragilidad humana y el misterio de la existencia.
Legado en la medicina moderna. Se dice que incluso Hipócrates, a quien siglos después se nombraría como el padre de la medicina occidental, bebió de la fuente ancestral que brotaba en las tierras sumerias. De aquel pueblo antiguo, heredó no solo un método observacional, sino una manera profunda de escuchar al cuerpo y sus secretos, una disciplina que encontraba en el detalle la clave para entender el misterio de la enfermedad. La corteza del sauce, humilde y silente, fue la semilla que dio origen a la aspirina moderna, un regalo silencioso que la naturaleza entregó a manos sabias. La miel, dorada y espesa, no solo endulzaba los labios, sino que también sellaba heridas, cuidando con suavidad el delicado tejido de la vida. Y en la memoria escrupulosa de los síntomas, grabada en tablillas de arcilla, se preservó durante milenios un legado que trascendió generaciones. Aún hoy, el origen de este vasto conocimiento permanece envuelto en un velo de misterio, como un susurro antiguo que nos desafía a mirar más allá. Tal vez fue la implacable necesidad de sobrevivir en un mundo hostil, con sus fiebres, sus heridas y sus temores, lo que despertó en los sumerios la voluntad incansable de innovar, observar y comprender, con la mirada atenta de quien busca la luz en la oscuridad. Textos sobre armas divinas. Entre las leyendas que aún susurran los vientos antiguos, una de las más cautivadoras son las historias de armas divinas que los sumerios legaron a través de tablillas y relatos que viajaron por siglos. En el corazón del poema de Lugal-e se encuentra el mazo Shurur, no una simple herramienta de guerra, sino un ser dotado de alma y misterio. Este mazo, símbolo del dios Ninurta, podía desplegar sus alas y tomar la forma majestuosa de un león alado, y con voz sabia y estratégica guiaba en las batallas que tejían el destino. Con Shurur en mano, Ninurta enfrentó a Kur, la serpiente que personificaba el caos desatado, y con su triunfo restauró el frágil equilibrio del cosmos, devolviendo la armonía al mundo. Pero no solo Ninurta portaba tal poder. Utu, el dios Sol, empuñaba una espada de fuego eterno que al atravesar las montañas heraldaba el amanecer, el renacer constante de la luz. Inanna, en su esencia dual, vestía armas que brotaban de sus hombros, una combinación sutil entre la ferocidad de la guerra y la ternura del amor, mostrando que la fuerza y la pasión son dos caras de la misma divinidad. Estas narrativas, que parecen arrancadas de un universo paralelo, han despertado las más diversas interpretaciones. Algunos ven en ellas la admiración profunda por la metalurgia, el momento en que el bronce superó a la piedra, y nacieron relatos heroicos que honraban esa transformación. Otros intuyen fenómenos celestiales, meteoritos o relámpagos, que ante ojos humanos fueron la voz directa de los dioses. Tal vez, incluso, estas armas surgen del encuentro entre culturas distantes, de secretos compartidos con las tribus nómadas o las civilizaciones lejanas de Harappa, que inspiraron mitos sobre herramientas voladoras, guerreras y mágicas. Aunque la arqueología solo ha recuperado hachas de cobre, espadas curvadas y carros de bronce, la ausencia de armas divinas, palpables, no disminuye la profundidad de su simbolismo. Los sumerios, pragmáticos y meticulosos, que registraban contratos y contaban impuestos, no tejían estos relatos para distraer, sino para transmitir un anhelo eterno. La conquista del poder, el dominio sobre la naturaleza y la aspiración de alcanzar lo inalcanzable. Así, su legado mitológico no solo modeló culturas futuras, sino que reflejó la eterna búsqueda humana de trascender límites, de desafiar el caos con la fuerza del espíritu y de esculpir en el tiempo la huella indeleble del alma. La leyenda sumeria del Gran Diluvio, una historia atemporal. En el vasto tapiz de la mitología sumeria, el relato del Gran Diluvio
se eleva como un eco ancestral que atraviesa tiempos y civilizaciones, sembrando semillas de historias similares en el corazón del antiguo Medio Oriente. Esta narración, plasmada en el poema de Ziusudra, la epopeya de Gilgamesh y el canto de Atrahasis, describe una tormenta divina, un castigo lanzado desde los cielos para purgar los errores de la humanidad. En el centro de este drama, un hombre común, Ziusudra, quien en otros relatos es conocido como Utnapishtim o Atrahasis, recibe, a través de la voz sabia y secreta del dios Enki, una advertencia que desvela un camino de salvación. Enki, protector y astuto, guía su destino, entregándole las instrucciones para edificar un barco robusto, refugio flotante destinado a preservar la esencia misma de la vida. Las aguas se alzan con furia, devoran ciudades y campos, arrasan el mundo conocido y, sin embargo, la nave de Ziusudra permanece firme, símbolo silencioso de esperanza y resistencia. La gran inundación, más allá de su furia destructora, es también un portal hacia la renovación, un rito de purificación que permite el renacer desde las profundidades del caos. En esta historia se entretejen significados que van más allá de lo visible. La eterna batalla entre el orden y el caos, donde las aguas borran lo antiguo para restablecer el equilibrio cósmico. La misericordia divina, encarnada en la figura de Enki, revela que incluso en la severidad, los dioses honran la obediencia y la pureza de espíritu, otorgando salvación a quien camina con humildad. Este mito, que cruzó las fronteras de Babilonia y Akkad, se filtró en el relato bíblico del Arca de Noé, transmitiendo enseñanzas atemporales. La humildad ante la inmensidad de la naturaleza y lo divino, y la profunda responsabilidad que recae sobre el hombre frente al mundo. Hoy, el susurro del gran diluvio aún resuena en nuestra conciencia colectiva, recordándonos que, desde los albores de la humanidad, hemos buscado comprender nuestro lugar en el cosmos, enfrentando fuerzas que superan nuestra comprensión, pero que también nos invitan a renacer con cada tormenta.